Però jo crec que no funciona. O sí que funciona. Lourdes, hola, hola. 1, 2, 3, hola. Em sents bé ara? Perfecte? Sí, 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 d'acord. Molt bé. Vale. Doncs 14 participants. Doncs començarem. Ai, agafaré. Bueno, benvinguts a tots, als que esteu aquí presents i als que esteu a casa, que hi ha 19 participants connectats. Jo sóc la doctora Blai i estem avui aquí al Col·legi de Metges per compartir amb tots vosaltres una sessió sobre el càncer de mama en pacients octogenàries. Llavors procediré a compartir la presentació, per la qual començarem. Vale. Avui parlarem del càncer de mama en pacients octogenàries i m'agradaria molt presentar els ponents. Tenim el Mauricio Parrales al meu costat, infermer de l'Hospital Germans Trias i Pujol, el doctor Xavi Mira, de Cirurgia General de l'Hospital General de Granollers, a la doctora Arantxa Eraso, de Radioteràpia de l'ICO Girona, i a la doctora Sabela Recalde, d'Oncologia, de l'ICO Hospitalet, i el Moisès Brogi. Llavors, m'agradaria començar aquesta sessió presentant-vos un cas clínic sobre una pacient
de 82 anys, perdona, de 85 anys amb càncer de mama. Llavors, sí que m'agradaria, per començar aquesta sessió, que em poguéssiu contestar si creieu que és freqüent el fet de tenir 85 anys i càncer de mama. I és per això que el que he fet és crear una enquesta perquè tant els assistents de la sala com des de casa em pugueu contestar a aquesta pregunta. Llavors, si entreu als vostres telèfons mòbils i poseu menti.com, d'acord? I el codi 2609, a veure si podem compartir aquesta pantalla perquè la veieu bé. Si o feu foto a la pantalla o poseu en a la pregunta, d'acord? Us convido a entrar aquest codi i contestar a la pregunta següent. Si no us ha donat temps, podeu posar el codi, el teniu aquí dalt. Aneu al càncer. Molt bé. De tot això en parlarem en breus amb el doctor, amb el nostre infermer Mauricio Parrales, quan ens presenti la seva presentació. Val? Però la veritat és que la majoria sí que heu relacionat el càncer de mama amb l'edat. El, amb l'edat cada vegada i més mortalitat. Veiem que a partir dels 50 anys sí que hi ha una meseta de casos molt important. És per això que el cribatge comença justament aquí, no? als 50 anys. També veiem que aquestes pacients, continuarem amb el cas, tenim una que presenta uns antecedents d'hipertensió, d'ipèmia, insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció del 35%, està anticoagulada amb síndrom, té una insuficiència renal amb una creatinina habitual de 2, una malaltia pulmonar obstructiva crònica moderada, porta CPAP nocturna i actualment està en rehabilitació per una fractura de fèmur pel qual és parcialment dependent per les activitats de vida diària. Mentre que l'altre pacient que tenim, de 85 anys, pren medicació per la tensió i havia estat apendicectomitzada en la joventut. Les dues han sigut diagnosticades de càncer de mama perquè les dues es van palpar un nòdul de 3 centímetres a quadrant inferior extern de la mama esquerra amb una immunohistoquímica de luminal A. Se'ls hi van fer ecografia. És igual o és diferent estrògen i progesterona positius, el receptor ER2 negatiu i un índex de proliferació baix. L'evolució és lenta i poc agressiva, però en contrapartida s'acostumen a trobar en estadis més avançats. Ens recolza la bibliografia. En quant al tractament, un dels pilars és el tractament quirúrgic i el tractament quirúrgic del primer cas i del segon cas l'analitzarem bé amb el doctor Xavi Mira, però sí que m'agradaria aprofitar del quirúrgic realitzaríeu en la primera pacient. Hem vist primer amb els antecedents una mica més importants.
bueno, fem una mica de tot. Hi ha alguns participants que no farien cirurgia, uns altres molt sincers que diuen que no ho saben, alguns mastectomia, altres cirurgia conservadora amb tècnica oncoplàstica. Veiem que bueno, hi ha una miqueta de tot, que això donarà per parlar. 14 participants han contestat. La veritat és que està tot bastant repartit. Anem a veure què passa amb la pacient número. Veiem que tothom ho té bastant clar. Cirurgia conservadora amb tractament oncoplàstic. Bueno, en parlarem també amb el doctor Mira. Continuem amb la nostra presentació. Trapilar és... Volem preguntar si les pacients 1 i 2 creieu que rebran el mateix esquema de radioteràpia, tant una com l'altra. Predomina el no, però sí que hi ha pacients que diuen que sí i algun també sincer que no ho sap. Fantàstic. De compartir. Parlarem amb la doctora Arantxa Eraso i l'últim pilar de què parlarem avui és del tractament oncològic i també amb la plataforma mòbil volem que contesteu a l'última pregunta que farem, que és si les pacients 1 i 2 creieu que rebran el mateix tractament oncològic. Són els dos luminals A. Doncs que està la cosa bastant més renyida. Tindrem paireta. La doctora Sabela Recalde ens en parlarà d'això mateix i utilitzarà aquestes preguntes també per orientar la seva presentació. Passem ara sí al torn de les presentacions. El primer és Mauricio Parrales, infermer. Sisplau, Mauricio. Vale. Hola, bona tarda. Soc el Mauricio Parrales. Soc infermer i estudiant del doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus de Can Ruti. Soc de Costa Rica i és un plaer per mi estar avui compartint amb vosaltres en aquesta taula rodona. Si me lo permiten, de aquí endavant faré la meva presentació en castellà. Eh, Cuando hablamos de envejecimiento, vemos que el envejecimiento poblacional es sin duda alguna, o en la actualidad, aumenta a una velocidad tremendamente desproporcionada. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre el envejecimiento y la salud, estipula dos grandes objetivos a cumplir en relación a esto que se conoce como el envejecimiento poblacional, que es que estas personas o esta generación que está envejeciendo lo haga de manera que puedan conservar un buen estado de salud, pero al mismo tiempo se pueda optimizar la capacidad funcional de estas personas.
Esto, sin duda alguna, en los países desarrollados es hoy por hoy pues una realidad, sin duda alguna, cada vez más tácita. Eh, no está de más decir que en estos países la mayoría eh, más bien una reducción de la morbimortalidad en edades tempranas ha hecho que justamente la esperanza de vida aumente y por ende tenemos hoy una sociedad bastante envejecida. Y bueno, en algunas partes del mundo incluso tenemos las famosas blue zones, que son estas regiones en donde las personas no solamente sobrepasan la esperanza de vida media, sino que además tienen una calidad de vida relacionada con salud bastante interesante o bastante buena, perdón. Y una cosa interesante es que hay estudios que dicen que estas personas comparten una serie de elementos en común que les ha permitido llegar hasta aquí, ¿no? Y entre ellas, pues el moverse naturalmente, reducir la prisa, beber un poco de vino, la dieta, etcétera, que hace que actualmente pues tengan hasta más de 100 años. Y volviendo a esto, hay países, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, se dice que, bueno, en la actualidad es el país que ocupa el tercer lugar en cuanto a esperanza de vida media a nivel mundial y se prevé que para el año 2068 en este país podría haber más de 14 millones de personas mayores de 65 años, lo que implicaría un 30% de la población prácticamente se diría adulta mayor en España. Eh, y aquí, bueno, cuando llegamos a una cierta edad y el envejecimiento por sí mismo trae una serie de cambios, ¿no? Y una serie de cambios especialmente a nivel biológico. Y nos plantea la pregunta de hasta dónde está el límite y hasta dónde podemos ver que un paciente o una persona es frágil, ¿no? No es lo mismo eh, ver pacientes que tienen 80 años o más que son pacientes que no tienen comorbilidades asociadas a pacientes con edades más tempranas que tienen una o más comorbilidades. Y uno de estos cambios es justamente esa disminución en la reserva fisiológica que tienen los pacientes que se consideran de edad avanzada. Y aquí quiero hacer una acotación y es que en la mayoría de los países occidentalizados el tiempo o la edad cronológica en la cual se conoce como una persona adulta mayor es a partir de los 65 años. Y si lo apuramos incluso en algunas partes del mundo, esto se puede traducir incluso hasta o aguantar incluso hasta los 75, 80 años, que es a partir de donde los estudios actualmente consideran a una persona de edad avanzada. Entonces, justamente esto nos hace aterrizar en un concepto específico que es la fragilidad, ¿no? Que se conoce como un síndrome geriátrico caracterizado por un deterioro fisiológico, muchas veces multisistémico y multiorgánico, en el cual las personas tienen una mayor vulnerabilidad a factores estresantes y resultados clínicos asociados. Esto, cuando revisamos la literatura, vemos que ha habido un aumento exponencial en relación a lo que es al estudio de la fragilidad, pero no solamente desde la parte del concepto de fragilidad, sino de cómo actuar o cómo abordar a esto que correspondería, ¿no? A este eh, eh, síndrome que mencionaba anteriormente. Y es que, como decía al principio, el envejecimiento es un boom a nivel global, se está dando cada vez más las sociedades están más envejecidas y esto a los sistemas de salud nos plantea una serie de retos y no solamente a los sistemas de salud, sino al personal sanitario que trabaja dentro de ellos. Y hace ver esto como una especie de un fenómeno mundial en donde incluso, les decía, vean cuántos estudios tenemos en la actualidad, ¿no? Que hacen referencia justamente a la valoración. Y es que eh, para entrar directamente a esto de la fragilidad, tenemos que tener una serie de herramientas, conforme les decía, ¿no? Tenemos una serie de retos y tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacer esa abordaje. Y es que la piedra angular que en la actualidad estamos viendo es justamente la valoración geriátrica integral, que es esta valoración que se está haciendo y que hoy por hoy
prácticamente yo creo que en muchos hospitales ya no se considera, ¿no?, viable ofrecer, dependiendo qué situación clínica presenta el paciente, no sería justo incluso para el paciente o para el personal, para los profesionales sanitarios, no tener esta valoración hecha. Y es que vean que justamente es una valoración multidimensional que nos permite abordar al paciente desde la perspectiva funcional, clínica, social e incluso psicoemocional, utilizando una serie de escalas que han sido validadas durante muchísimo tiempo y que nos puede permitir hacer un análisis situacional prematuro y que nos puede incluso llevar a determinar posibles riesgos que el paciente pueda tener o la paciente pueda llegar a tener en un momento en específico. A nivel autonómico tenemos el consenso de un sistema de valoración multidimensional geriátrica rápida a Cataluña, que se ve como una herramienta bastante importante y de fácil acceso para los profesionales de salud. Aquí tengo que hacer la acotación de que esto no es un cuestionario que se autoadministra al paciente, sino que pretende ser una especie de herramienta multidimensional que nos permita a los profesionales de salud, en un momento dado, lo que les decía anteriormente, hacer como un screening del paciente que tenemos delante y que en conjunto con algunos preceptos como dejar la edad cronológica de lado, lo decía la doctora Blay muy claramente al inicio, dejar este precepto de lado y enfocarnos en la multidimensionalidad de las personas que justamente vayan a ser atendidas en un momento dado. Entonces, las oportunidades que tienen las personas al envejecer dependen en gran medida del buen estado de salud del que gozan. Lo decía antes, no es lo mismo una persona de 60 años, pero que tiene una gran cantidad de comorbilidades asociadas, o a una persona de 80 años que puede incluso montar a caballo. El aumento de la población de edad avanzada en los servicios de salud determina que las políticas de planificación deban replantearse a nivel global, incluso desde la perspectiva presupuestaria, que esto, bueno, tenemos muchísimo camino. En cuanto a la valoración geriátrica integral, no solamente sirve para estratificar riesgos como el quirúrgico, sino que también pretende predecir las posibles complicaciones y así mejorar resultados postoperatorios de aquellos pacientes que hayan sido sometidos a un procedimiento quirúrgico o no incluso. Y la fragilidad actualmente se puede utilizar como una herramienta de evaluación para determinar la reserva fisiológica en pacientes de edad avanzada. Muchas gracias y vamos a... Vale, perfecto. Después pasaremos al turno de preguntas. Entonces, ahora daremos paso al doctor Xavi Mira. Esto, espera, que me hará falta el escape. No, com tu vulguis. Si vols des d'aquí, intentem que surti compartida la teva... No sé. Però no, no sé. Ahora ya está. Fantástico. Ahora sí. Ahora també. Sí, sí, sí. Vale. La teva quina era? Aquesta? Ah, és aquesta, oi? Sí. Doncs us deixo amb el doctor Xavi Mira. Gràcies. Bé, en primer lloc, agrair a l'Aurora Blai de la Societat Catalana de Biologia Mamària l'oportunitat de parlar en un foro reduït, però en un àmbit amistós i que ens permet posar al dia
situacions concretes més enllà d'estudis, d'anàlisis, d'estudis multicèntrics, etc. Ens han plantejat doncs, què hem de fer en el cas d'aquestes dues pacients que tenen doncs, la mateixa edat, però que, evidentment, són dues pacients absolutament diferents. I en aquest sentit, doncs, és probable que arribem a la conclusió que s'han de tractar diferent, tot i que, parlant en termes clínics, purament clínics, el diagnòstic dels seus càncers de mama són idèntics. Com la passem? Aquí. D'entrada, podem fer l'exercici de veure una dona de 85 anys en el primer món, quina esperança de vida té, així en general. Segons un calculador d'esperança vital del govern anglès, doncs als 85 anys l'esperança de vida és un 50% de dones sobreviuran 6 anys, només un 25% sobreviuran 10 anys i només un 10% sobreviuran 13 anys. I això és una dada d'entrada que penso que s'ha de tenir en compte. Ja parlant específicament de les característiques de les dues pacients que es comenten, la primera pacient, segons l'índex de Charlson calculat, doncs tindrà una supervivència als 10 anys del 2%. Per altra banda, si se li aplica l'escore de la Samiuc pel que fa a probabilitat de complicacions postoperatòries greus, té un 21% de risc de complicacions greus. A l'escala de Bartel puntua 55 punts i això vol dir que té una dependència greu, i a la Clinical Frailty Scale té una valoració d'entre 5 i 6. Per altra banda, la segona dona, també de 85 anys, per les seves comorbilitats, la seva supervivència als 10 anys puja fins al 53%, la seva probabilitat de risc de complicació postoperatòria greu baixa fins al 6,5%, té un Bartel entre 0 i 10, que podria ser el meu, i un Clinical Frailty Scale també molt baix de 2. Amb aquests punts de vista, passem ara doncs, a valorar quins són els principis de la cirurgia oncològica de mama. I el que hem de tenir present és que el que no pretenem és la immortalitat del pacient. El que hem de pretendre tractant un càncer de mama, i en general qualsevol càncer, és que aquesta malaltia no disminueixi la seva supervivència, la seva esperança de vida inicialment calculada. I això és una dada que sovint se'ns en va del cap i pretenem curar pacients amb una esperança de vida molt curta amb la idea de que ja es moriran d'una altra cosa. I el cert és que la majoria de dones d'aquesta edat que tenen un càncer de mama es moren d'una altra cosa. El fet de tenir un càncer de mama per sobre els 80 anys en una dona només augmenta un 5% la seva probabilitat de morir els següents 10 anys. És més, amb una dona de 80 anys amb un càncer de mama, la probabilitat de morir-se d'una altra cosa que la seva malaltia és 4 vegades més alta que la de morir-se de la seva malaltia. I tot això són dades que s'han d'anar barrejant amb un poti-poti per acabar decidint què és el millor per aquestes. Per una banda, els principis de la cirurgia oncològica de mama, doncs tots els sabem, pel que fa a la T hem d'obtenir marges lliures i prou amb un càncer de mama infiltrant i marges lliures de més de 2 mil·límetres amb un carcinoma ductal in situ, que no és el cas, tot i que sabem que tenir marges lliures no vol dir fer una cirurgia R0. La cirurgia R0 és un terme que és una entelèquia perquè és R0 macroscòpic, però ja se sap que amb una neoplàsia de mama especialment, tot i que fem una tumorectomia àmplia amb marges R0, si en lloc d'això se li fes una mastectomia, està ampliament demostrat que hi ha llits tumorals molt més enllà del que ressequem. Per tant, el fet de pretendre una cirurgia R0 és una entelèquia teòrica que no es correspon amb la realitat. Per una altra banda, pel que fa a l'AN, doncs hem de tenir present que en casos com els d'aquestes dones, en els que s'ha fet una ecografia com a rastreig de l'estat axil·lar i no s'ha identificat cap adenopatia sospitosa d'estar afectada, i per tant, si té una afectació axil·lar d'un nivell en el que no hi ha alteració morfològica de l'adenopatia, serà una aixella molt probablement amb baixa càrrega tumoral com a molt. I ja sabem que en aquests casos el fet de fer una cirurgia axil·lar
no comporta un efecte terapèutic, sinó que és senzillament d'estadiatge de precisió per personalitzar l'adjuvància. I això es fa a través de l'ecografia de rastreig, de cribatge, la PAP de les adenopaties BD3, BD4, BD5, i en cas de que hi hagi una adenopatia patològica, després de la PAP deixar-hi un clip o qualsevol estratègia de marcatge. En tot cas, què s'ha de fer en aquests casos? Doncs és evident que és una decisió multidisciplinar i que, per tant, suposo que al final de la sessió serà el que haurem d'acabar decidint i per part meva doncs, ens haurem de limitar a què fer en quant a la cirurgia. Per tant, paper de la cirurgia, l'oncoplàstia i la reconstrucció en la cirurgia de la mama de la pacient d'edat avançada, que és un dels ítems que la doctora Blai, dels deures que em va posar la doctora Blai. No? D'entrada, crec que, com ja ha comentat el Mauricio, hem d'esborrar el concepte d'edat avançada. No hi ha un dintell numèric d'edat avançada, sinó que pot haver-hi un dintell doncs, en quant a Charlson, en quant a Bartel, en quant a... Es pot tenir el mateix índex de Charlson als 60 o 45 anys i així successivament. Per tant, insistint en el que ha comentat el Mauricio, que és imprescindible una valoració geriàtrica integral. Per altra banda, un cop feta aquesta valoració, sí que hem d'aplicar el mateix tractament, hem de posar el mateix tractament a iguals condicionants. I, per altra banda, en qualsevol circumstància, i sigui quina sigui la nostra recomanació inicial, qualsevol tractament ha d'estar consensuat amb la pacient en qualsevol circumstància, perquè moltes circumstàncies vitals de cada pacient no estan diguéssim, reflectides ni en els índexs de complexitat, ni en els índexs de severitat, ni en els temps. I això és una miqueta el primer pas de la medicina personalitzada. La medicina personalitzada no s'ha de limitar a aconseguir autoanticossos fets per cultius cel·lulars, etc., sinó d'acotar en les circumstàncies de tots els nivells de cada persona el tractament que més li convé, tot i que sigui completament diferent al d'una altra persona que aparentment és igual. Per tant, en la pacient número 1, quin tractament realitzaries a la pacient en quant a tractament quirúrgic entre mastectomia, cirurgia conservadora amb oncoplàstia o no cirurgia? Tenim present que no hi ha res absolut, la meva proposta seria aquesta. Molt majoritàriament no fer cirurgia, potser en alguna circumstància fer mastectomia i en cap cas fer cirurgia conservadora amb oncoplàstia. Pel que fa a la segona pacient amb les mateixes propostes inicials, doncs en aquest cas, i també sense plantejar-ho com a termes absoluts, doncs proposaria com a primera opció una cirurgia conservadora amb oncoplàstia, en seu lloc una mastectomia i en cap cas no faria cirurgia. I això potser és més, s'ha de justificar més que les opcions en la pacient número 1. Aquesta senyora, tot i tenir 85 anys, doncs potser resulta que la tablet que té a les mans la fa servir en un poble d'alta muntanya portant una granja i li fa molta mandra haver de baixar a fer-se radioteràpia, per exemple. I, per tant, prefereix fer-se una mastectomia. O resulta que, tot i l'edat que té, doncs, està en una ONG que es passa 4 mesos l'any a l'Àfrica Negra i prefereix anar per un altre barri. Per tant, independentment de les circumstàncies clíniques i mèdiques, la decisió ha de ser absolutament consensuada amb la pacient, perquè hi ha tota una altra sèrie de factors que no tenim en compte si no els hi preguntem a la professió. Per tant, com a conclusions, diria que d'entrada la decisió de l'estratègia terapèutica general ha de ser multidisciplinar, que el mateix tractament, a les mateixes condicions fisiològiques, lògic és plantejar un mateix tractament i que hem de tenir present que en aquestes circumstàncies correm un elevat risc de sobretractar amb la intenció de no infratractar. I gràcies. Moltes gràcies, doctor Xavi Mira.
si no ens confondem. I ara a segona, que sí? Vale. Perfecte. Dono pas a la doctora Arantxa Eraso, que ens parlarà dels... Ai, espera't, que vull compartir-la i ja ha marxat. Aquí. És aquesta. Fantàstic. Molt bé. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la sociedad pues, esta participación. Es curioso, pero realmente la multidisciplinariedad ha quedado clara porque yo he hecho mi sesión centrada en mi película y él en la suya y es muy importante cómo funcionamos, ¿no? En la charla tengo que responder a los deberes de la doctora. Ella me hacía todas estas preguntas que voy a ir desarrollando. Si existen diferentes esquemas de radioterapia, cuáles pueden ser beneficiosos para una paciente frágil, qué haría en estos dos casos, concepto de radioterapia intraoperatoria, fast forward, experiencia en el COVID y braquiterapia, si la mastectomía nos puede evitar o no la radioterapia y si es una opción tratar el tumor primario con radioterapia de primera. Desarrollando. Siempre empiezo igual. Ya sabéis el papel de la radioterapia tras tratamiento conservador y esta paciente, a las dos pacientes de entrada había un tratamiento conservador, no lo iréis viendo, y la radioterapia pues, nos mejora la supervivencia, que pues, en estos casos pues, no es el objetivo, como hemos ido viendo. La primera pregunta eran los esquemas de radioterapia que tenemos. El esquema de radioterapia actual, el clásico, el convencional que veníamos haciendo siempre, ha dejado de utilizarse prácticamente en todas las situaciones. Hay algún caso en el cual todavía está indicado, pero muy siendo, ¿no? Y hemos pasado a utilizar el esquema de hipofraccionamiento moderado, que son esquemas de más de 2 Grays. Nos movemos en 2,67 Grays por sesión y en 15 fracciones. Pero esto, que es lo que estamos haciendo ahora como el estándar en nuestros servicios, en todos los servicios de Cataluña, en breve será sustituido por lo que llamamos el fast forward, que ya también lo estamos utilizando con una implementación variable en los diferentes hospitales, que es el esquema de ultra hipofraccionamiento, que son dosis por fracción de más de 5 Grays, y estamos haciendo el tratamiento en una semana, en 5 días. Nos basamos en los estudios publicados que también ya me habéis oído y vais conociendo, el estudio canadiense, que es el que nos demuestra el beneficio del esquema de las 15 fracciones frente al de las 25, con un estudio de no inferioridad. Tenemos iguales resultados en cuanto a supervivencia y control local. Y una cosa que nos preocupaba mucho en la oncología radioterápica, a los cirujanos y a los oncólogos médicos también, ¿no? ¿Qué toxicidad vamos a tener? A más dosis por fracción se creía que había más toxicidad a largo plazo y el estudio nos ha demostrado que la toxicidad en ambos brazos es la misma. Y el siguiente es un seguimiento a 10 años, en el cual se instauró como el estándar. Y el otro estudio equivalente, que es el estudio, el STAR B, que también comparaba el tratamiento de 50 gris en 25 sesiones con 40 en 15 y los mismos resultados, equivalente en cuanto a control local y supervivencia. Incluso aquí vemos en la toxicidad que el esquema hipofraccionado es menos tóxico a largo plazo que el estándar. Y es verdad que lo estamos viendo en nuestras consultas también. Y la tolerancia es mejor. Seguimiento también a 10 años. El estudio Fast Forward, que es el que nos demuestra el beneficio de las 5 fracciones, lo estamos utilizando en estadios iniciales. Es un estudio que tenía como criterios de exclusión a las pacientes que teníamos que irradiar las áreas ganglionares, es decir, lo vamos a limitar en aquellos casos en los cuales no tenemos que hacer áreas, pero bueno, al tiempo acabaremos utilizando estos esquemas. Todo esto se nos ha permitido gracias a la mejora tecnológica de la cual disponemos, que irradiamos muchísimo menos pulmón, muchísimo menos corazón. Aquí hay una frase, que no veo nada, no sé vosotros. La primera frase de los criterios de exclusión, estos ingleses ya excluyen de este estudio a las pacientes pues de más de 65 años luminales A y PT1
porque no les hacen nada, aunque yo no esté de acuerdo del todo, me lo voy a empezar a creer. No les hacen nada y además también las estadísticas las podían complicar, porque estas pacientes ya tienen una baja activa. Pero bueno, en estos casos ellos ya están evitando irradiar. Ay, bueno, actualmente el tratamiento estándar en las pacientes es de, en un caso como este caso, de 5 fracciones en 5 días. Publicación del día 28 de septiembre en el JAMA, una revisión, no me lo he leído todo, porque no me ha dado tiempo, hacen una revisión de la importancia de la paciente pediátrica y bueno, él lo ha dicho muy bien, que tenemos que tener pues, el estado de la paciente, el estado funcional, la patología que tiene de base, si toma o no toma medicación, el estado cognitivo de la paciente, el estado psicológico, el estado nutricional y el soporte social. Y con todas estas valoraciones y las escalas que hemos nombrado hasta ahora, pues nos ayuda a decidir cuál es el mejor tratamiento para la paciente, pero también teniendo en cuenta la situación de la paciente, las creencias de la paciente, los casos que él explicaba, ¿no? El doctor mira de si la paciente está en la montaña, si quiere bajar, si no quiere bajar. Bueno, yo creo que son imprescindibles en toda la consulta de nuestros pacientes oncogeriátricos. Podríamos definir a partir de qué edad, pero yo creo que en todo paciente por encima de 70-75 años deberíamos de tener en cuenta toda la valoración oncológica. Pues nuestros dos casos, yo ya he dicho que he asumido que le vamos a hacer un tratamiento conservador, por no estar en un equipo multidisciplinar cuando lo ha hecho. La otra pregunta que me hacía era, ¿qué vamos a hacer en estas pacientes? Bueno, pues hay que hacer esa valoración integral y en el primer caso vemos que es una paciente frágil. Habría que mirar si es reversible o irreversible, porque además con las valoraciones oncogeriátricas, además de decidir el tratamiento, también tenemos que saber si estamos en una situación prefrágil donde la paciente se puede beneficiar de una intervención, de un ajuste de medicación o de una mejora de su estado nutricional y poder hacer el tratamiento que más le va a curar. También sirve para las dos cosas. Es una paciente con riesgo de toxicidad debido pues, a ese deterioro funcional que tiene, que habría que mirar si es competente a la hora de tomar decisiones, ella, ¿no? Y que tiene un posible riesgo social. Y en esta paciente, pues sí que haría un tratamiento con, siempre que dispongamos, que ya sabéis que soy defensora de una radioterapia intraoperatoria o una irradiación parcial. Ahí el esquema corto de radioterapia y yo aquí, cualquiera que me vea, también la omisión. No creo en la omisión de la radioterapia, ya lo sabéis, ya lo explicaremos, pero sí que depende de cómo esté la paciente. En este caso yo creo que es una posible alternativa. Y en cambio la segunda paciente, pues una paciente que a pesar de su edad pues, cronológica, es una paciente robusta, que va altamente probable que tolere bien ese tratamiento, un bajo riesgo de deterioro funcional, es competente en su toma de decisiones, bajo riesgo de una social y que se adhiera a este tratamiento. Y aquí pues, le ofrecería pues, el tratamiento estándar que ofrecería una paciente. Ahora discutiremos, porque le pongo un arrío porque tienen 85 años, porque tenía un tumor de 3 que en nuestros protocolos actuales nos quedamos en el 2,5. Radioterapia intraoperatoria y radiación parcial, ya sabéis que vamos a tratar tumores pequeños, receptores hormonales positivos, ganglios negativos y pacientes por encima de 50 años, con la técnica que cada hospital disponga. La braquiterapia, tenemos estudios ya con un seguimiento largo que hemos participado la doctora Gutiérrez, médico hospitalet, y que ha demostrado el beneficio de la irradiación parcial en los pacientes de bajo riesgo. La radioterapia intraoperatoria, que también lo habéis oído muchas veces hablar, que pues, cuando dispones de ella, esperemos que podamos hacer una extensión al territorio si nos lo permiten, porque los americanos se han puesto en contra de la irradiación. Entonces, y veremos cómo acaba la historia. También el estudio con un seguimiento de 8 años, tenemos una supervivencia libre de recurrencia local y una supervivencia global equivalente con radioterapia intraoperatoria frente al tratamiento estándar en aquel momento. Y quería volver a poner el estudio que hemos
más del 50% de los participantes consideraban que se puede hacer radioterapia intraoperatoria en tumores de hasta 3 centímetros. En estos casos, en pacientes añosas o frágiles, es una opción, si lo permite la técnica. Podemos evitar podemos plantearnos hacer una mastectomía para evitar la radioterapia. Mi respuesta es no, lo siento, pero es no. Otra cosa es que la paciente lo quiera, que lo discuta, pero normalmente cuando hacemos una de estas alternativas nos acaba saliendo un factor que nos obliga a ir a... Yo creo que hay que ofrecer a la paciente el mejor tratamiento, que si es la mastectomía, porque la paciente así lo decide, pues adelante, pero en esa decisión multidisciplinar sin paciente delante, ponerlo como una opción, pues a mí nunca me ha parecido bueno, porque además con mi gafe, pues siempre aparece luego algo que nos obliga a irradiar y tú le has vendido a la paciente, vamos a hacer un tratamiento con mastectomía para olvidarnos de todo y luego no es así, porque no somos capaces de pasar. Así como opción inicial, hagamos una mastectomía para evitar irradiar. No, y menos ahora que tenemos esos esquemas tan cortos de radioterapia, porque antes es verdad, tenían que venir 6 semanas a ponerse la radioterapia. ¿Verdad? Tenemos una radioterapia muy corta, fast forward 5 días, o una irradiación parcial, una radioterapia intraoperatoria. Siguiente pregunta, con trampa. Radioterapia como primera línea, radioterapia preoperatoria o radioterapia radical. Sí, pero no está bien aceptada, al igual que, bueno, a diferencia de otras patologías donde está muy establecido cabeza y cuello, quimioradio preoperatoria o radical, aquí nos es muy difícil entrar. Pero sí que creemos que hay una opción, los oncólogos radioterápicos, los oncólogos médicos y los cirujanos. Hay un esquema de tratamiento preoperatorio de 40 grays con quimio simultánea. En este caso no vamos a aplicar, pero que era un poco genérica, pues, a ponerlo, seguida de quimioterapia secuencial. Luego nos podemos plantear los esquemas que hemos hecho toda la vida radicales, de esquemas de un 16 grays en 5 fracciones, una sesión a la semana, o el fast forward también con intención radical, llegando a dosis más altas que responden bien y que nos pueden evitar una cirugía. Son tratamientos que llegas a dosis altas y siempre habían sido bastante... Pero bueno, que veis que en la bibliografía hay posibles esquemas a la utilización de radioterapia en primera línea, pero que en la práctica habitual no lo estamos haciendo. El PRIME, publicación del New England para evitar lo que es la radioterapia. Bueno, ya pues en este caso creo que la primera paciente podría ser una buena alternativa, ¿no? Igual que el doctor Lira, pero no hay que olvidar que tiene una recidiva mucho mayor del 9,5 en el grupo que no hace radioterapia frente al 0,9 en el que hace, es decir, que tenemos que estar muy seguros, sí en la primera paciente frágil, no en la segunda paciente que puede tener una supervivencia, pues, una esperanza de vida más larga. Como conclusiones que sí que existen diferentes esquemas de radioterapia, esquemas hipofraccionados y el fast forward de elección en pacientes mayores, al igual que esquemas de irradiación parcial, que podamos utilizar en cada centros. En el caso de pacientes frágiles, para mí la opción es el fast forward y esquemas de irradiación parcial. Y la RIO para una paciente de estas características es mejor que la irradiación, porque en el quirófano haces todo el tratamiento. La mastectomía para evitar la radioterapia para mí no es una opción, pues es que juegue la decisión de la paciente encima de la mesa, que es lo que deben hacer. No hacer radioterapia es posible en alguna paciente frágil, aunque no sea la mejor para mí, pero eso primero hay que reconocer que es dónde está la situación y que sí que tenemos que considerar la radioterapia preoperatoria dentro de estudio y como una opción para nuestras pacientes. Muchas gracias, doctora Eraso. Dejamos de compartir su presentación y ahora daremos paso a la doctora Sabela Recalde. Era esto, ¿verdad? Perfecto. Vale, que nos hablará desde el perfil de la oncología. Vale.
Bueno, buenas tardes. Yo quería dar las gracias a la organización por invitarme a participar. Siempre es muy enriquecedor ver los puntos de vista, siempre aprendo mucho. Y también mientras me la preparo, o sea que como soy la última en hablar, algunas cosas ya se habrán dicho, así que iré un poquito más rápido, pero como puntos principales, recordar que la edad cronológica y la biológica no siempre coinciden. El proceso de envejecimiento es un proceso heterogéneo y, como ya se ha comentado, la fecha de nacimiento de una persona no puede ser por sí mismo un determinante a la hora de elegir o de decidir el abordaje terapéutico. Y para tomar decisiones en pacientes mayores, la valoración geriátrica integral que antes ha comentado estupendamente Mauricio es fundamental. Yo soy referente de oncogeriatría en mi hospital y yo paso las escalas y es una cosa que lleva tiempo, pero que ofrece un mundo de información y que te permite tener una visión global de la situación biológica del paciente. Y además de esa información, también te permite intervenir sobre aspectos que puedan tener carencias, ya sea tratamiento de comorbilidad por exceso o por defecto, polifarmacia, intervención sobre síndromes geriátricos, pautas de autocuidado para evitar caídas, intervención nutricional y, súper importante, intervención a nivel social. De manera que, como hacemos un poco de oncólogos internistas de cabecera, pues esto es importante. De forma que a la hora de tomar decisiones, como ya se ha comentado, es importantísimo poder tener la oportunidad de hacer una valoración oncogeriátrica y en el caso de oncología, que con frecuencia utilizamos tratamientos que implican una toxicidad, es fundamental, por un lado, estimar el beneficio que ofrece ese tratamiento al paciente y las posibles toxicidades que pueda tener. Y, como ya han comentado mis compañeros, es súper importante ofrecer a la paciente la información, todo esto que hemos estudiado, ofrecer a la paciente en un registro que pueda entender, escuchar sus preferencias y tomar una decisión conjunta y consensual. Es importante no delegar, que a veces se hace, la toma de decisiones a los familiares, a no ser que haya un objetivo o que la que sus familiares tomen la decisión. Entonces, a la hora de estimar el beneficio de los tratamientos en oncogeriatría, es verdad que en oncología la duda que se nos plantea más es a la hora de administrar tratamientos tóxicos como la quimioterapia y nos entran pocas dudas a la hora de pautar tratamiento hormonal que en general tiene un perfil de tolerancia mejor. Entonces, a la hora de decidir si indicamos o no una quimioterapia, que lo creáis o no, a veces utilizamos quimioterapia en pacientes mayores de 80 años, hemos de valorar realmente, uno, qué supervivencia estimada tiene esa paciente, estos son iguales, qué riesgo de recaída tiene y qué le aporta la quimioterapia en este riesgo de recaída. Para eso existen, bueno, aparte de los tallajes clínicos y de patología, existen herramientas online como el Predict Breast Cancer, que es una de las que más utilizamos, para ayudarnos a tomar la decisión en casos dudosos. Hay que decir que esta herramienta en concreto para pacientes mayores de 80 años pierde precisión y, por lo tanto, si la utilizamos hemos de ser conscientes de que no será preciso los resultados que nos dan. Sí tenemos, en cambio, herramientas específicas, en este caso esta escala que se publicó, para calcular o estimar el riesgo de toxicidad a un tratamiento de quimioterapia en pacientes mayores con cáncer de mama localizado. Y esta escala lo que hace es que evalúa aspectos clínicos y analíticos de la paciente, el estadio tumoral, el tipo de quimio que se podría utilizar y clasifica a las pacientes en grupos para ver si el riesgo de toxicidad grave, 3 o 5, es bajo, intermedio o alto, y eso también nos ayuda a la hora de tomar la decisión. Pero si nos vamos al caso clínico, casos clínicos que nos presentaban, eran pacientes de la misma edad, con el mismo tumor, un T2N0, un ALA-LIGHT, pero pacientes muy distintos. La primera paciente tenía insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal grave con una creatinina de 2, la acababan de operar de la cadera, estaba recuperándose. Una paciente que, en mi opinión, con esta histología y con esta situación funcional a la cual hay que incorporar información social, etcétera, mi primera opción sería hacer un tratamiento hormonal como hormona PRIM. Yo lo pensé así también pensando en que estaba recién operada de la cadera y que podríamos tener un tiempo para que esa rehabilitación que estaba realizando hiciese sus frutos.
El tratamiento hormonal ahora lo veremos un poquito mejor. Normalmente hacemos valoración de respuesta cada 3 meses y pasados 6, 8 meses se puede hacer una valoración de la paciente por anestesia y también los comités de riesgo, de pacientes de riesgo quirúrgico, ¿no? Para valorar si realmente es operable o no. Y yo, si fuese, ha puesto centinela, pero luego lo estoy pensando que no le haría abordaje axilar a esta señora, perdonáis, pero sí que plantearía una cirugía conservadora si fuese posible. Y en caso de que no se pudiese operar porque no se considerase operable, continuar de manera indefinida con el tratamiento hormonal. En cambio, la segunda paciente, que es una paciente pues, propuesto, una paciente fit, diríamos, con excelente estado general, sin comorbilidades, apostaría por un abordaje de cirugía de entrada con tumorectomía, borramos lo de centinela, perdón, seguida de un tratamiento con hormona adyuvante, con inhibidor de la aromatasa. Si no fuese posible una cirugía conservadora de entrada, porque el tamaño que eran 3 centímetros respecto al volumen mamario no lo permitiese, una opción sería hacer un tratamiento con hormona neoadyuvante, que sabemos que aumenta la tasa de cirugías conservadoras. La hormona neoadyuvante justamente es una estrategia que utilizamos en oncología médica y que tradicionalmente se ha relacionado, se ha reservado muchas veces para pacientes mayores, frágiles, pero no obstante es una herramienta que se puede utilizar también en otros pacientes posmenopáusicas más jóvenes con tumores de receptores hormonales positivos, HER2 negativos. Normalmente el tratamiento es con un inhibidor de la aromatasa porque se ha visto que es superior al tamoxifeno. La duración del tratamiento es un poco objeto de debate, pero en la práctica hacemos entre 6 y 8 meses. Las principales ventajas del tratamiento neoadyuvante es que mejora la tasa de cirugías conservadoras, a veces hace resecables tumores que inicialmente eran irresecables, aunque las respuestas son más moderadas que la quimio, y permite testar la hormonosensibilidad in vivo y como cualquier tratamiento neoadyuvante sistémico tiene un potencial para reducir la propagación. Y comparado con la quimioterapia tiene un perfil de toxicidad mucho más favorable. Como contras, existe la posibilidad de tener resistencia al tratamiento, aunque el perfil de toxicidad es bueno, son fármacos que no dejan de tener efectos secundarios, entre ellos las famosísimas artromialgias, que pueden ser para los pacientes mayores detrimentales en su calidad de vida y debemos de tener en cuenta, y que como tumores con receptores hormonales positivos o HER2 negativo, la tasa de respuestas completas patológicas pues será bajo de manera natural con cualquier tratamiento neoadyuvante. Y si comparamos la hormona con la quimio neoadyuvante en tumores luminales, lo cierto es que los estudios publicados, que no eran de pacientes mayores específicamente, sino en general, la verdad que mostraban una similar tasa de respuesta clínica, patológica y de cirugía conservadora con un perfil de toxicidad bastante mejor, evidentemente, para el tratamiento hormonal. De forma que si ahora no tenemos a unas pacientes con un tumor luminal ALAC, sino que será un tumor luminal B, con un 3 o con un QI más alto, realmente para la primera paciente yo seguiría optando por el tratamiento hormonal, porque las pacientes con tumores luminales de LAC también pueden responder al tratamiento con letrozol, aunque en este caso quizá haría un seguimiento un poco más estrecho de la respuesta para descartar que el tumor progrese en curso de tratamiento. Y en función de cómo evolucione la señora, plantearle una cirugía o continuar únicamente con el tratamiento hormonal, que a veces es un problema porque a veces el tiempo de respuesta de la hormona se acaba, el tumor empieza a crecer y la señora plantearle alguna alternativa. En el caso de la segunda paciente, la paciente sí, la paciente que está estupenda, plantearía una cirugía de entrada y el tratamiento adyuvante en función del riesgo que salga de la anatomía patológica. En caso de no poder hacer un tratamiento con cirugía conservadora de entrada y plantear una neoadyuvancia, de nuevo optaría por una hormona que tiene mejor perfil de toxicidad. Entonces, ¿ponemos quimio en pacientes mayores de 80 años? Pues a veces sí, no es lo más habitual y desde luego lo reservamos para pacientes muy seleccionados. En enfermedad HER2 negativa, como veremos, siempre partiendo de la base de que hemos hecho una valoración geriátrica, que hemos estimado los riesgos de toxicidad, que hemos estimado que ese tratamiento realmente está indicado y la paciente se le ha explicado y está de acuerdo en recibir el tratamiento. Es decir, indicamos el tratamiento, haremos unas consideraciones generales y es que optaremos, si es que tratamos con quimio estas pacientes, por esquemas con un perfil de toxicidad más favorable,
en general omitiendo las antraciclinas, que son fármacos con una toxicidad hematológica y cardiológica que en estos pacientes son de riesgo. Elegiremos esquemas generalmente con una duración menor de lo estándar, que en la adjuvancia y en el adjuvante suele ser unos 6 meses de tratamiento. Sabemos que quimios con duración de más de 3 meses aumentan significativamente la toxicidad. Y el esquema estándar, ¿no? Aunque la paciente sea muy fit y esté muy bien, sabemos que sus reservas, como antes explicaba, son más pobres y por lo tanto el esquema estándar de antraciclinas y taxanos secuencial no lo emplearemos salvo en casos súper seleccionados. Y además hemos de monitorizar muy de cerca la toxicidad y hemos de anticiparnos a algunas toxicidades, por ejemplo, a la toxicidad hematológica en esquemas en que utilizamos más de un fármaco con factor estimulador de colon. En la enfermedad ER2 positivo, aplicaríamos un poco las mismas ideas, pero teniendo en cuenta que es una enfermedad que en combinación la quimio con tratamientos anti-ER2 es extremadamente sensible al tratamiento. Y en estas pacientes, por ejemplo, a nivel del tratamiento neoadyuvante, casi podemos aplicar, si están en condiciones de recibir quimioterapia, un tratamiento de doble bloqueo y quimio casi similar al estándar. El doble bloqueo se puede utilizar en estos pacientes. Hemos de monitorizar mucho la toxicidad cardíaca, porque a partir de los 70 años aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. Y también cuando hacemos uso de doble bloqueo con pertuzumab y trastuzumab, monitorizar mucho el riesgo de diarrea, porque claro, la diarrea en una paciente mayor puede ser debilitante y puede causar efectos secundarios más graves. Es un tipo de paciente, el ER2 positivo, en las que nos podemos sentir bastante cómodas omitiendo las antraciclinas en la enfermedad localizada porque el doble bloqueo compensa un poco y sabemos que tenemos unos excelentes resultados sin tener que utilizar este fármaco tan tóxico. Y para pacientes muy frágiles, pero con enfermedad de ER2 positiva, por ejemplo, localmente avanzada, el tipo de paciente que se planteaba, una opción es hacer un tratamiento de trastuzumab solo con el tratamiento hormonal de receptores hormonales positivos, aunque el nivel de evidencia es más bajo. En cuanto al seguimiento, una vez dadas, la recomendación general es que con independencia de la edad pone la mamografía anual debería ser. ¿Qué pasa? Pues hay que tener en cuenta las características de la paciente en pacientes mayores y con dificultad para desplazarse, con comorbilidades, se puede plantear bianuales o incluso las pacientes con una expectativa de vida baja a 5 años, no hacer un seguimiento con mamografía, no hacer así. Como conclusiones, las que hemos dicho, no limitamos o decidimos tratamientos solo en base a la edad. Es fundamental hacer una valoración oncogeriátrica, utilizar y saber utilizar las herramientas para estimar beneficios de tratamiento de quimio y riesgo de toxicidad. Y es esencial que hablemos con nuestros pacientes y que consensuemos los tratamientos para así no infantilizarlas y no delegar estas decisiones en familiares. El tratamiento hormonal neoadyuvante es una buena opción para tratar tumores luminales localmente avanzados en pacientes mayores, pero no solamente ancianas, y tiene una tasa de respuesta similar a la quimioterapia con un mejor perfil de toxicidad. Para la quimioterapia en pacientes fit mayores, como recomendaciones generales, omitir las antraciclinas, siempre optar por esquemas con un mejor perfil de toxicidad, monitorizar estrechamente los efectos adversos y en pacientes a nivel de seguimiento mayores de 80 años con comorbilidad y una supervivencia esperada menor de 5 años, las guías nos recomiendan la mamografía anual. Muchas gracias. Dejaremos de compartir esta presentación. Ahora compartiremos nuevamente la siguiente. Agradecer a todos los ponentes sus presentaciones. Habéis hecho muy bien los deberes, los 4. Muchas gràcies. Entonces, ahora lo que obrirem el torn de preguntes i si m'ho permeteu, jo us faré una, als 4, que serà veient tot el que hem vist en aquesta sessió,
i sabent que l'escreening poblacional arriba fins a 69 o 70 anys, vosaltres què faríeu amb més de 70 anys? Què proposeu? Por lo que recuerdo, hace en 2021 o así, se publicó un estudio americano que evaluaba justamente esta pregunta en pacientes de 70 a 84, 85 años, y creo que concluía que sí que había un beneficio, porque al final estamos diciendo lo que buscan es disminuir mortalidad por cáncer de mama, ¿no? Es como el objetivo fundamental, evitar el sobrediagnóstico. Bueno, veía que de 70 a 75, creo, era un estudio como de 1 millón de pacientes de Estados Unidos, sí que había disminución de la mortalidad por cáncer de mama, creo que era 1 por cada 1.000 o 10.000 esqueneadas, con un porcentaje de sobrediagnóstico, que creo que era del 6%. En cambio, a partir de los 75 años ya no se observaba este beneficio, y yo creo que algunas comunidades autónomas, de hecho, ya están ampliando el rango hasta los 75. Yo creo que es una cosa complicada de evaluar, que de salud pública y que se han de estudiar bien, no solamente por el hecho de que la esperanza de vida haya aumentado, que también, sino si realmente hay evidencia de que en esta franja de edad hasta los 75 hay beneficios y si me parecería bien aumentarlo. Jo crec que igual que en el tractament del càncer de mama, la decisió pel cribratge s'ha d'individualitzar. Per una banda, ja s'està començant a parlar no només amb dones senils, sinó en general en fer-lo més o menys espaiat depenent del grau de densitat granular. Això és una cosa que també s'hauria de tenir en compte. I per altra banda, igual que l'autora ja ha explicat que en dones amb una expectativa de vida de menys de 5 anys no es recomana el seguiment amb mamografia anual després d'haver-se tractat d'un càncer de mama, doncs també hi ha guies que diuen que en dones amb una expectativa de vida de menys de 10 anys no és necessari fer cribratge, i més tenint en compte que aquestes dones senils habitualment solen tenir neoplasies de mama indolents, de creixement lent, i que en tot cas, si s'acaben diagnosticant per massa palpable, com les que s'han comentat avui, tenen estratègies terapèutiques perfectament assumibles perquè la seva esperança de vida no disminueixi respecte a l'índice de vista. Poco que añadir, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que también hay que individualizar, pero entonces no podremos llamarlo cribado porque es la llamada a todas las pacientes de una determinada edad, pero que sí que la evidencia dice que hasta los 75 puede haber un beneficio, ¿no? Igual que también es más corto si de las comunidades autónomas que no están ganando. Pero bueno, hay que individualizar porque hay pacientes que en los 73 pues están para hacer el cribado, ¿no? Como hemos visto, y otras que no. No sé si a la sala hi ha preguntas. ¿Sí? Hola, yo soy la doctora García Valdecasas de San Pau y bueno, me ha parecido súper interesante. Felicidades a todos. Me quedo con lo que has dicho tú de la radioterapia, de que no sea una excusa hacerle una mastectomía porque así no tiene que hacer radioterapia. Esto me ha encantado porque estoy totalmente de acuerdo, me parece una burrada. Y, y tengo dos de estos. Una es en las pacientes típicas ancianas que tienen tumores hormonosensibles, que si son frágiles, como tú dices, se puede plantear una hormona neoadyuvante o hormona paliativa, ¿no? Que no tiene objetivo después de hacer ningún otro tratamiento. Y como tú dices, 80 años, esa mujer frágil deja de hacer efecto la hormona al año, ¿qué haces? Porque en mi opinión, aunque parezca muy dura, yo no la opero. O sea, paliativos. Esto por un lado. Y la otra cuestión es en pacientes que también diagnosticamos de cánceres de mama con tumores triples negativos, ¿qué haces? Porque a mí me da la sensación que acaban todas mastectomizadas para no darles quimio, que también, claro, si decimos que la expectativa de vida de una mujer que solo acorta la esperanza de vida un 5%, que se morirá de otras cosas a los 80 años, independientemente de cómo esté, darle una quimio
a una paciente de más de 80 años es que es también acortarle la esperanza de vida y la calidad. Entonces, a mí me genera muchas dudas cuando me encuentro pacientes que yo casi cruzo los dedos esperando la inmuno de algunas pacientes que por favor tengan los receptores, que cada la mayoría de veces pasa, pero en esto. A la primera pregunta, la de la hormona que se acaba el beneficio, yo, ellas lo saben, los comités, soy defensora de que si la paciente realmente no está con una expectativa a corto plazo de vida, intentar operar a la paciente. Porque si no, las señoras no se mueren, pasa el tiempo y los tumores ulceran y aparecen problemas. Entonces, reservo la hormona primaria como arma exclusiva realmente para aquella paciente en la que no me planteo en ningún caso la cirugía y por lo tanto en caso de progresión, pues entonces tendrá que hacer un manejo paliativo puramente. Sí que hay pacientes a veces, que viene la cosa que les pasa, que ellas no se quieren operar porque les da miedo, porque no quieren una cuestión de autoimagen o porque les da miedo pasar por el quirófano y están perfectamente, o sea que sí que se podrían operar. Y estas pacientes a veces son las que son como un reto porque rechazan cirugía, con lo cual están en su derecho, están informadas, pero se acaba la hormona porque 1 año y medio, 2 años a lo mejor, y empieza a crecer el tumor y vale, tú se lo puedes explicar, pero te quedas sin estrategias, la verdad. Claro, 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 claro. Claro, si es muy frágil y no se puede esperar. Claro, claro, sí, 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 es una señora muy frágil, es que ya no me planteo nada más, es como un tratamiento paliativo. Y a la segunda, hay pacientes, como hemos visto, hay pacientes de 80 años y hay pacientes de 80 años. Entonces, una paciente con un triple negativo localmente avanzado, si se elige un, bueno, si la paciente está muy bien, si la paciente tiene 80 años, la paciente está estupendamente, con un T1 no lo sé. Con un T2 me podría plantear un CMF, me podría plantear una quimio que fuera tolerable para la paciente y que no firman un contrato de que tienen que hacer todo que se puede probar el tratamiento y en función de tolerancia, si la tolerancia no es buena, todo se para o se ajusta. Y he tenido pacientes, yo he tratado con quimio hasta pacientes de 92 años, metastásica, pero ha tolerado el tratamiento perfectamente. Tenemos que adaptar a cada paciente. Realmente no podemos decir, no le vamos a poner quimioterapia a una paciente por el hecho de tener una determinada edad. Yo creo que eso es la clave. Se ha de explicar a la paciente los riesgos de la quimioterapia. Hay pacientes, evidentemente, de 80 y de 60 y de 40. Y cuando yo les explico lo que es la quimioterapia y el beneficio que les aporta, por ejemplo, en la adyuvancia, que me dicen, no, por un 3% yo no me pongo una quimioterapia. Fantástico, pero eso así tiene que ser. O sea, que esto, yo creo que puede pasar, pero que ahí está la clave de hacer una valoración buena previa y de elegir un buen tratamiento. Alguna pregunta més? La veritat és que jo, igual que el Treball de Casas, us felicito a tots, Mauricio, Xavi, Arantxa, Isabela i ja també, Dora, m'ha encantat la taula, ha sigut molt dinàmica. Hi ha una cosa que m'agradaria destacar, i si us fixeu en el Mentimeter, hi havia una gran variabilitat a les respostes, però fins al punt i tot de que el 50% dèiem d'operar i el 50% dèiem de no operar. És a dir, fixeu-vos que estem en un grup homogeni, tots propers, i tenim una variabilitat respecte a la gent gran increïble. O sigui, m'ha sorprès moltíssim. Per això crec que és tan important fer aquests tipus de taules que d'alguna manera ens aprenem tots i traiem conclusions molt interessants. Tots heu parlat d'un tema que m'agrada molt, sobretot aquells que ens acostem a poc a poc a l'edat aquesta. Quan dieu, clar, sí, quan dieu que no existe el concepte d'edat avançada. Escolta, jo estic molt feliç que no existeixi el concepte d'edat avançada. Perquè, clar, valoració geriàtrica integral, que deia Mauricio, i avui es va comentar. Clar, és un canvi tan important, però inclús a l'hora de parlar d'edat avançada, després d'avui no penso parlar més d'edat avançada. Parlaré, escolta, en valoració genètica integral.
I la geriàtric també, igual li donem una volta i canviem la part. Per tant, m'agrada molt perquè tots coincidim en aquest concepte. No? I llavors veure que tothom, ningú parla d'edat avançada, sinó d'educació integral, crec que és un canvi importantíssim. Per exemple, fins fa poc parlàvem d'edat avançada com a concepte, a partir d'una determinada edat. No? Al Xavi li volia preguntar, que m'ha sorprès molt, el 50% de les pacients que arriben a 85 anys viuen 6 anys. O sigui, això vol dir que el 50% arriben a 91 anys, el 50% a 85, el 50%. Em sembla una dada molt relevant, perquè jo ni per això pensava que hi havia tanta gent que arribaria. No? I en aquest sentit, volia dir que tu has dit que la primera pacient té un 2% de possibilitats de viure als 10 anys. Però clar, 10 anys a aquesta edat és com 20 la meva i 30 la teva. Per tant, no sé si seria més relevant als 5 anys, perquè 5 anys amb aquesta edat, perquè igual un 2 passa a un 20. No ho sé, però és un canvi important. 2% als 10 anys, als 85, em sembla massa temps. No? Sí, als 70, o als 85 em sembla un percentatge que no s'ajusta a aquest punt. No? I a la doctora... Sí, em sembla que ha sigut la Isabel que ha parlat, m'ha semblat entendre que a partir dels 65 anys es planteja a no sé on, criteri de no sé quines guies de no irradiació, 65, 65, m'ha impactat perquè 65. Perdona, si de cas que comenci el Xavi. Sí, pel que fa a això de la supervivència a 10 anys quan s'arriba als 85, esclar, el cert és que arribar als 85 ja és una selecció natural molt important. Per tant, els que arriben als 85, doncs, esclar, tenen molta més sobrevida que el cru de la població. Si el cru de la població té una esperança de vida en les dones, doncs, en els països més longeus com el Japó o Espanya, de 87, però els que han arribat a 85 tenen molts més números de passar de molt llarg als 87 que els que no. I després, per altra banda... Bé, sí, és veritat. És a dir, jo crec que una cosa que hem d'acabar concloent en sessions com aquestes és que no hi ha cap veritat absoluta. Que no hi ha cap pacient igual que un altre. I que, a més, la mateixa pacient, les seves circumstàncies, poden valorar-se de manera diferent en un moment i en un altre. Això que diu, si tu li dones només hormonoteràpia perquè és una iaia molt fràgil, etc, i l'hormonoteràpia té efecte 3 anys i la pacient al cap de 3 anys està pitjor, doncs aquí hem acabat. Si l'hormonoteràpia té efecte només durant un any i al cap d'un any ella no està pitjor, sinó que s'ha recuperat de la fractura de fèmur, ara resulta que ja no va amb caminador, doncs ningú diu que no s'hagi de replantejar. O sigui, quan entres en una pacient amb una estratègia terapèutica, no vol dir que només tingui aquell carril, sinó que a mesura que hi hagin avenç al respecte de la seva estratègia terapèutica, pots canviar de carril. Sembla molt interessant el que dius, perquè habitualment, quan algú entra en una línia terapèutica, sortir d'aquesta línia terapèutica és molt complicat. Aquestes reavaluacions, el que descrius, diguem que és fantàstic, però en el dia a dia passa poc, no? M'agrada el concepte que estàs expressant, m'agrada moltíssim. Doctora Arantxa. Yo he puesto la diapositiva de los criterios de inclusión y exclusión del estudio Fast Forward, que es el estudio que compara el tratamiento estándar de 25 fracciones con el de las 5. En ese estudio excluían las pacientes mayores de 65 años con tumores menores de 2 centímetros y que fueran receptores hormonales positivos y con un tumor. Las excluían. Yo he pensado por qué, y aparte de por qué les puede estropear la estadística, no lo sé, es porque ellos no hacen ya radioterapia adyuvante después de cirugía en las pacientes luminales, hacen cirugía y hormonoterapia. De hecho, han publicado el PRIME, que es un randomizado, que tiene mayor riesgo de recidiva local si no hacemos radioterapia, pero en agosto, a finales de agosto, salió una publicación también en el New England de un oncólogo radioterápico muy potente canadiense, el Whelan, que ha publicado, bueno, que yo lo he presentado con el estudio relacionado, que ha hecho un prospectivo, bueno, es una serie de casos prospectiva,
que también dice que en esas pacientes por encima de 55 años luminales A con un Ki por debajo del 13, el riesgo de recidiva es de 2,3 y que se podría evitar la reterapia. Entonces, en ese estudio yo no era consciente de que el fast forward excluía a las pacientes mayores de 65. O sea que nosotros estamos aplicando el fast forward en ese grupo de pacientes, ¿no? Y ellos las excluían porque ya no las irradiaban. Bueno, no sé. Yo no quiero dejar de irradiar, pero voy ya. Poco a poco voy. Hay que desescalar. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? ¿Tenéis un escrit? No, però no són preguntes. Podeu preguntar des de casa als participants? Si teniu alguna pregunta a través del xat. Però em sembla que no hi ha cap pregunta. Doncs, si no hi ha cap pregunta, passarem per últim ja a llegir per última vegada les conclusions, perquè són els missatges que ens han deixat els nostres ponents per dur-nos a casa. El doctor Mauricio Parrales ens diu que l'augment de la població d'edat avançada en los servicios de salud determina que las políticas de planificación deban replantearse a nivel global, que la valoración geriátrica integral no solo sirve para estratificar el riesgo quirúrgico, sino para predecir las posibles complicaciones y así mejorar los resultados posoperatorios, que la fragilidad actualmente se puede utilizar como herramienta de evaluación para determinar la reserva fisiológica en pacientes de edad avançada. El doctor Xavi Mir ens diu que les decisions han de ser multidisciplinars, que el mateix tractament a igualtat de condicions fisiològiques és el que hem de fer independentment de l'edat i que l'elevat risc de sobretractar per no voler infratractar. La doctora Arantxa Eraso ens diu que existen diferentes esquemas de radioterapia, el lipofraccionamiento y fast forward de elección en pacientes mayores y radiación parcial, de elección para pacientes frágiles el fast forward y la irradiación parcial, como la RIO. La mastectomía para evitar la radioterapia no es una opción. No hacer radioterapia es posible en una paciente frágil, aunque no la mejor, y a considerar radioterapia preoperatoria. Y por último, las conclusiones de la doctora Isabela Recalde es que la fecha de nacimiento por sí sola no debe determinar la actitud terapéutica, que es esencial una buena valoración oncogeriátrica para la toma de decisiones e introducir mejoras, las herramientas para estimular beneficios de tratamiento de quimioterapia y riesgo de toxicidad, que es esencial consensuar con las pacientes y conocer sus prioridades, si no hay deterioro cognitivo, no delegar las decisiones a la familia, que el tratamiento hormonal neoadyuvante es una buena opción para tratar tumores luminales localmente avanzados en pacientes mayores, no solo en ancianas, similar tasa de respuestas que con quimioterapia con mucho mejor perfil de toxicidad. En caso de estar indicada la quimioterapia en una paciente FIT en mayores de 80 años, omitir las antraciclinas, optar por esquemas con mejor perfil de toxicidad, monitorizar efectos adversos de forma estrecha e intervención precoz, profilaxis primaria de neutropenia en algunos esquemas y en pacientes de más de 80 años con comorbilidad y supervivencia esperada de menos de 5 años no se recomienda la mamografia anual. Amb això donem per acabada la sessió. Moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció, per als quasi 50 participants que hem tingut a casa i per haver vingut els que heu estat aquí. Un aplaudiment per tots. Gràcies.